Cordial saludo para todos, mi nombre es Alberto Ariza y la jurisprudencia que propongo para estudio es la sentencia C486 de 1993, que precisamente trata sobre la hermenéutica constitucional y que he titulado Del imperio de la ley al principio de la juridicidad. Hubo un tiempo en el que muchos jóvenes dejaron de preguntar qué decía la ley y empezaron a preguntarse si la ley estaba respondiendo a lo que estaba pasando, el movimiento de la séptima papeleta. La ley es la ley, se dice, y debe cumplirse. Pero ¿cuál es la ley? Cuando la realidad cambia, debe cambiar también la manera de entender la ley. El artículo 230 definió que los jueces en sus sentencias solo están sometidos al imperio de la ley. Por tanto, según los demandantes, otras fuentes como la costumbre mercantil no sería criterio para poder decidir los casos. Esta fue precisamente la pregunta que resolvió la sentencia C486 de 1993. Para Manuel Atienza, pasamos a un contexto de descubrimiento que es la pregunta jurídica central. ¿Cómo funciona? Si la ley es la ley y debe aplicarse. El juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, decía Montesquieu. Sin embargo, con la Constitución de 1991 surge una pregunta distinta. ¿Debe el juez obedecer únicamente el texto legal o el derecho constitucionalmente interpretado? Pasamos entonces a un contexto de justificación siguiendo a Atienza para el proceso interpretativo. Y aquí nos preguntamos qué ocurre si el juez se limita a la ley formal y esta conduce a decisiones materialmente injustas. Bierbeck encuentra en esto una crisis de la lógica formal y sugiere que se deben darse una solución argumentada. La Corte para ello adopta una hermenéutica constitucional material, sistemática y principalista. Sistemática porque no analiza únicamente el artículo 230, sino que lo armoniza con toda la Constitución, como lo diría Atienza y McCormick, y encuentra en ella la supremacía de la Constitución, la independencia judicial, el acceso a la justicia y la prevalencia del derecho sustancial. Teológica o finalista porque el derecho tiene no otra finalidad que la realización de la justicia material, le diría Perelman, y axiológica porque incorpora valores como la dignidad humana, la igualdad y la justicia material en el modelo de Radbruch. La lógica argumentativa pasa de la subsunción mecánica, así, a la justificación racional de la decisión jurídica, como lo diría Atienza. La Corte transforma entonces esta intuición de que el artículo 230 tiene algún error y pasa a resolverlo con razones públicas, controlables y constitucionalmente defendibles. ¿Cuál es la importancia de esta hermenéutica constitucional? Del juez que aplica la ley al juez que debe justificar constitucionalmente sus decisiones. Diríamos, 1. La Corte rechaza una lectura puramente formal del artículo 230. 2. Los topoi no desaparecen, la ley y la ley, sino que son reconstruidos ante un nuevo auditorio, como lo diría Perelman. 3. La ley deja de significar únicamente texto legal y pasa a interpretar la Constitución, principios, derechos fundamentales y valores superiores del orden jurídico. El juez es un intérprete activo del orden constitucional. Robert Alexis diría que el derecho contiene una pretensión de corrección. Radbruch diría que la formalidad no se agota con la justicia. Bayón diría que la aplicación estricta de la ley es derrotada por razones constitucionalmente superiores y una protección reforzada. Y Habermas diría que una decisión judicial es legítima cuando puede justificarse racionalmente. Con esta sentencia podemos hacer una conclusión doctrinal y lo primero es que se rompe el formalismo. La ley es la ley, deja de ser una regla automática de aplicación. Se reconstruyen los topos o los topoi. La Corte no elimina el viejo paradigma, lo resignifica constitucionalmente. Siguiendo a Manuel Atienza, la legitimidad judicial depende de la calidad de la justificación, del texto a la argumentación. Con Robert Alexis, la decisión judicial no solo aplica reglas, sino realiza principios. Los principios son razones jurídicas. Juan Carlos Bayona diría que existe en esto una derrotabilidad de la ley. La aplicación de la ley puede ser ante razones constitucionalmente superiores. Gustav Radbruch diría que la validez formal no basta sin conexión con la justicia material. Jürgen Habermas diría que la legitimidad judicial nace de la fuerza del mejor argumento, la legitimidad discursiva. Así entonces la ley debe cumplirse, sí, pero constitucionalmente interpretada. Muchas gracias y espero que haya sido del total agrado de todos ustedes.